Tenemos que poder tomar asiento. Vamos a prepararnos el día de hoy para escuchar la poderosa palabra de Dios. Esa palabra que nos trae bien en claro la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32 del libro de Salmos, Salmos capítulo 32. Tenemos que puedas buscar en tu Biblia, vamos a compartirlo juntos. Palabra poderosa de Dios. ¿Sabe que por esta palabra que vamos a leer, muchos dieron su vida? ¿Sabes que por esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, muchos tuvieron que morir, tuvieron que entregar todo para que nosotros hoy escuchemos esta palabra? Salmos capítulo 32, versículo 9. Y dice la Escritura así: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hasta aquí la palabra de Dios. La recibimos con un fuerte y glorioso aplauso, porque es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Así dice la Escritura. Y Dios hoy habla, y Dios siempre nos habla, porque su voluntad, dice la Biblia, que es agradable, y la voluntad de Dios es perfecta. Y el camino de Dios es un camino de paz y es un camino de bendición. Son sendas de justicia, dice la Biblia. Dice que el salmista también en una oportunidad dijo: tú me vas a llevar junto a aguas de reposo, allí pastorearás mi alma. Hablaba de la tranquilidad, hablaba del gozo, hablaba de la paz. Y Dios siempre nos quiere llevar por caminos en el cual nuestra alma encuentre paz, nuestra alma encuentre haga que el camino sea un camino verdadero y que uno lo pueda disfrutar, que sea disfrutable, que sea un camino en el cual uno nunca quiera salir de allí. Pero muchas veces el corazón del hombre, Dios muchas veces se encuentra que el corazón del hombre es una de las cosas más difíciles de tratar, más difíciles de lidiar. El corazón del hombre muchas veces es muy inestable y es muy engañoso. La Biblia dice que el corazón del hombre es más engañoso que cualquier cosa. Y dice la Escritura que en este salmo Dios le habla a su pueblo, le habla a sus hijos, con los cuales Dios quería tratar, a los cuales Dios quería bendecir, a los cuales Dios quería ayudar, a los cuales Dios quería guiar, a los cuales Dios quería mostrarles su gran poder. Y le dice así: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabes qué? El pueblo comenzó a escuchar esta palabra, y cada vez que el pueblo de Israel leía este mensaje, lo entendían muy claramente, porque ellos constantemente tenían que tratar con estos animales, caballos y mulas, burros y tantos animales que ellos utilizaban para el trabajo, utilizaban para la agricultura, utilizaban para hacer trabajos en la tierra, utilizaban aún para movilizarse, y conocían la naturaleza de estos animales. Que lamentablemente estos animales no es que uno veía un caballo por ahí y decía: voy a montarlo para ir a tal lugar. No era como un automóvil que uno pone la llave nomás y ya enciende y arranca y uno va donde quiere, sino que esto que era utilizado también como un medio de transporte era más complicado, ya que estos animales, la naturaleza de estos animales es una naturaleza salvaje, es una naturaleza indomable, ¿no? No hay un caballo que nazca tal vez con la naturaleza de que uno lo pueda domar fácilmente, sino que todos estos animales necesitaban ser tratados, necesitaban ser enseñados, y muchas veces la manera de enseñarse era por medio de estos elementos. Dice la Biblia: estos animales han de ser sujetados con cabestro y con freno.
el cabestro, el freno, estos elementos que se colocan en el caballo justamente para poder dominarlo, para poder ejercer sobre ellos control, para poder sujetarlos y para poder utilizarlos para el propósito por el cual uno lo quiere utilizar a estos animales. Estos animales se utilizaban y eran como una gran mano de obra también aún en esa época. Eran muy anhelados, eran muy queridos, muy preciados. Pero había que saber dominarlos, había que saber controlarlos para poder utilizarlos de la mejor manera posible y para que no anden así salvajemente en la vida y en vez de realizar una tarea que ayude, una tarea que sume, una tarea que traiga algún bienestar, terminen siendo un problema. Porque sería un gran problema, ¿no?, que haya caballos o animales como estos libres así al azar. Es un gran peligro para muchos, es un gran es verdaderamente una urgencia, ¿no? Por eso estos animales necesitaban estar como en cierto sentido como domesticados un poco, ¿no? A tal punto que puedan ser utilizados. ¿Sabes que la naturaleza del hombre muchas veces también es así? Normalmente la mayoría de las personas, el 99%, nacen como con una naturaleza así como decir salvaje, ¿no? En este caso, Dios es el que quiere controlarte, Dios es el que quiere dominarte, Dios es el que quiere sujetarte. Es el Espíritu de Dios el que quiere dominarte, tener dominio sobre tu vida, poder guiarte, poder poseerte, ¿no? Pero normalmente el hombre nace con un deseo de ser libre, ¿no? Una libertad falsa, ¿no? Un deseo de querer hacer lo que uno quiere y que nadie tenga que dominarme. Un deseo de que Dios no esté allí, de que Dios no esté ahí al frente de mí. De que yo no tenga que andar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Que yo no tenga que andar yendo a donde Dios quiere que yo vaya. Que yo no tenga que andar moviéndome o sintiendo las cosas que Dios quiere que yo sienta. Que yo no tenga que andar haciendo las obras que Dios quiere que yo haga. Y normalmente todos somos así. Normalmente la mayoría no quiere que Dios maneje su vida. No quiere que Dios ordene sus pasos, que Dios comience a tomar control. No un control así, en el sentido de que uno pierde toda la voluntad, sino un control en el cual uno ahora puede dejarse guiar, puede dejarse enseñar, puede dejarse motivar, moverse. Y que Dios comience a hacerse más fuerte en nuestras vidas. Mira, nunca va a pasar que Dios te maneje tal vez en contra de tu voluntad. Eso nunca va a pasar. Siempre en nosotros Dios nos da la libertad. Pero sí, Dios va cada día a puede hacerse cada día más fuerte en tu vida, a tal punto que cada día tus decisiones sean más parecidas, o sean cada vez más las decisiones de Dios. Que a donde tú vayas sea cada vez más a donde Dios quiere que tú vayas. Pero para eso uno tiene que rendirle el control. Pero muchas veces no es tan fácil. Muchas veces no es tan fácil para Dios eso. Y muchas veces Dios viene con amor y viene con promesas. Pero anda a un animal y decirle al caballo: mira, caballito, yo voy a utilizarte y por medio de lo que yo voy a hacer vamos a salir adelante y vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto y lo otro. Y tu vida va a tener un propósito, no vas a andar acá nomás comiendo pasto y listo. Sino que vas a hacer que una familia progrese, que una familia pueda salir adelante. Seguramente que el caballo no te va a entender, no te va a comprender. Y por eso la Escritura dice: no seas así como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Porque no entiende que necesita alguien que le conduzca. Necesita alguien que tenga una fuerza sobre él. Los animales estos, cuando la Biblia habla de caballo, habla de un animal que muchas veces era un animal que se movía por impulso. Un animal que tenía una fuerza muy grande.
pero que si no estaba sujeto, iba a ser de peligro para él y de peligro para otros. ¿Acaso muchas veces no somos así, impulsivos? ¿Acaso a veces uno dice, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no tengo fuerza? Pero ese que no tiene fuerza, de un momento para otro destruye toda una familia. Ese que no vale nada, de un momento para otro agarra y arruina el futuro de otra persona. O agarra y le quita la vida a otro, en un impulso en el cual no pudo manejar sus emociones. Porque en verdad tenemos mucho poder. El ser humano tiene mucho poder. No solamente con la fuerza bruta, sino aún también con las palabras. Hay personas que por palabras que se le decían terminaron quitándose la vida. ¿Cuántos que sufrieron bullying y comenzaron a burlarse de alguna condición física, de alguna situación, alguna circunstancia? Y esto les llevó a sentirse nada. Esto les llevó a estas personas a sentirse tan menospreciable que agarraron en otros países se ha visto, acá también, agarraron alguna pistola, una ametralladora y mataron a un montón de personas, y todo fue por una palabra, por palabras que recibían. Nosotros tenemos mucho poder, tenemos mucho poder. Aunque uno tal vez se menosprecie a sí mismo, tiene mucho poder. Poder para bendecir y poder para maldecir. Somos como un caballo, ¿no? Y cuando no tenemos control y cuando no tenemos eso que nos domine y que nos lleve a poder mantenernos bien y sujetar nuestra naturaleza, es cuando cometemos errores de los cuales después nos arrepentimos. Hablamos sin pensar, reaccionamos con odio, tomamos decisiones así que muchas veces la tomamos así como en caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces somos impulsivos y después nos arrepentimos. Y después decimos, pero ¿por qué lo hice de esta manera? Es porque muchas veces tenemos esa fuerza de este animal. Por otro lado, el mulo no era como un caballo que era fuerte y que de repente se ponía loco y podía matar a alguien, no, sino que era un animal que se mantenía estático, que se mantenía quieto y que si vos no lo sujetabas, él iba a estar ahí nomás echado sin hacer nada. Era como un animal, es como refleja la terquedad. Y a veces también somos así, como el mulo. La terquedad es muy grande. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Uno sabe que tiene que volver a la iglesia, pero no vuelve. Uno sabe que tiene que perdonar, pero no quiere perdonar. Uno sabe que tiene que leer la Biblia, pero no lee nunca la Biblia. Uno sabe que tiene que servir a Dios, pero no sirve a Dios. Uno sabe que tiene que cambiar, pero no cambia. Y esto habla de la terquedad. En este caso, habla de alguien que no entiende de verdad. Tal vez sabe, pero no entiende. La Biblia dice que el entendimiento de muchos ha sido embotado. Es como que se ha quitado. Y la Escritura dice que una de la obra más fuerte que hace Satanás en las personas es que ciega el entendimiento. Hace que tu entendimiento esté cegado, esté oscurecido y que no puedas comprender lo que necesitas. No puedas entender lo importante que es Dios para tu vida. No puedas comprender el peligro en el cual está tu alma, o no puedas entender lo que necesita verdaderamente tu familia de ti. ¿Qué es lo que está necesitando? Y muchas veces hace eso, te ciega el entendimiento. Y cuando uno no entiende y cuando uno no comprende, uno se hiere, uno se golpea y uno es como un animal que piensa que el otro le está queriendo hacer daño. Entonces necesita que se le coloque el cabestro, que se le coloquen los frenos, se necesita que se le coloquen estos elementos porque no entiende, que no le quieren hacer daño, que no le quieren llevar al matadero, que lo quieren aprovechar, que quieren aprovechar la fuerza que tiene este animal para algo importante. Quieren aprovechar tal vez la velocidad que tiene este animal para algo importante. Había trabajos que solamente los caballos o los mulos lo podían hacer y que ningún otro animal lo podía hacer. No, aunque sea una oveja, aunque sea una vaca,
O sea, estos animales tenían características particulares que podían ser aprovechadas al máximo por el ser humano y hasta el día de hoy. Pero eran animales salvajes, eran animales que muchas veces no tenían entendimiento y no comprendían. No comprendían que se quería hacer un uso fiel de ellos. En este caso, hay características que Dios te puso a ti. Hay cosas que Dios te la dio a ti. Tú no eres como otro animal, tú no eres como otra persona tampoco. Sino que eres diferente, eres distinto, tienes un corazón único, tienes una alma única, tienes características totalmente propias. Y si están en las manos de Dios, lo que Dios va a poder hacer con tu vida. Pero si están en las manos de Satanás, o si están en tus propias manos, lo que puede ser para bendición va a terminar siendo para maldición. El animal que no era dominado terminaba siendo un problema para otros. Pero el animal que estaba siendo dominado por alguien que sabía lo que tenía que hacer, iba a ser una bendición, iba a ser de provecho. En este caso Dios dice, ustedes no tienen que ser así, no tienen que ser como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que necesitan ser, dice la Escritura, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, se alejan, se van, se alejan de ti, tú te acercas a ellos y ellos se van, ellos se alejan. Así muchas veces es el ser humano. Dios está detrás del hombre, y el hombre, en vez de aprovechar que Dios está detrás de uno, se aleja. Imagínate el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es adorado por ángeles, el Dios que es dueño del universo, el Dios que gobierna en majestad, el Dios que no tiene necesidad de nada porque es eterno, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios perfecto. Ese Dios está detrás de ti. Ese Dios te quiere bendecir a ti. Ese Dios te ha elegido a ti. Ese Dios te está buscando a ti. ¿Y qué haces tú? Te alejas. ¿Qué haces tú? Comienzas a distanciarte de Él. ¿Qué haces tú? Comienzas a alejarte, a decir no quiero escuchar la palabra de Dios, no quiero la bendición de Dios, no quiero saber nada con Dios. Y es la gran contradicción del ser humano, ¿no? Que teniendo tal dicha, teniendo tal oportunidad, teniendo tal fortuna, ¿no?, de tener un Dios tan misericordioso, en vez de aprovecharlo, totalmente hace lo contrario, hace totalmente lo contrario, lo menosprecia y es capaz de decirle a Dios no. A veces somos así de ser tan altivos, ¿no? De decirle a Dios no quiero. Imagínate, es como que un niño, a veces los padres dicen, pero ¿qué se cree este? Anda a hacer tu cama. No quiero. Pero ¿qué se cree? Dice el padre este, que me va a venir a mí a decirme que no, que soy su padre, su madre, que le doy de comer, que vive por mí, que le doy una casa, que trabajo para él, que le visto, que le cocino, que le lavo, que le plancho, que le hago todo. Y hace esto. No. Y cuando dice que no, se va a tener que agarrar con el padre o con la madre. Pero muchas veces nosotros también actuamos así para con Dios. Y en vez de aprovechar que Dios quiere estar cerca de nosotros, ¿vos entendés eso? Que Dios quiere estar cerca de ti. ¿Vos entendés eso de que Dios quiere entrar en tu hogar? ¿De que Dios quiere bendecir a tu familia? ¿Vos entendés eso? Que Dios quiere estar ahí en medio de tu esposo, en medio de ti y tu esposo, en medio de ti y tu esposa, en medio de ti y tus hijos. ¿Tú entiendes eso? Que Dios quiere entrar ahí a tu corazón, estar ahí adentro de ti. A veces no lo entendemos y pensamos que en vez de ser una bendición va a ser un problema, porque no entendemos que el problema es que no esté. El problema es que Dios no esté en nuestra casa. El problema es que Dios no esté en nuestra familia.
El problema es que Dios no esté en nuestro corazón y que solo haya dolor, que solo haya frustración, que solo haya enojo, que solo haya tristeza y amargura. Porque si Dios está en ese corazón, no va a haber tristeza, no va a haber amargura, no va a haber enojo y no van a haber todas esas cosas. Y cuando quieran venir, Dios va a comenzar a tratarte. Dios va a comenzar a limpiarte, a purificarte. Pero muchas veces no lo entendemos, no comprendemos el bien que nos hace Dios. Y no comprendemos de que Dios esté detrás de nosotros. Así dice la Biblia que en una oportunidad Jesús se sentó en un pozo de agua. Estaba cansado, habían caminado kilómetros en el desierto sin encontrar agua. Los discípulos se fueron a buscar comida y agua a la ciudad y él se quedó afuera en un pozo. Era un lugar donde por medio de un balde se extraía agua. Y dice la Biblia que de repente apareció una mujer allí. Y Jesús le dijo a esta mujer: mujer, dame de beber, dame de beber. Esta mujer le dijo: pero ¿cómo tú me vas a pedir de beber a mí, que soy samaritana y tú eres un judío? No te voy a dar nada de beber. Imagínate la situación. Estamos hablando de Jesús. Uno dice: bueno, sí, Jesús. No, es Jesucristo de Nazaret, es el unigénito Hijo de Dios. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es aquel que dice la Biblia que antes de la fundación del mundo Él ya existía. Aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, le pidió agua a esta mujer. Le pidió a esta mujer algo. A una mujer que dice la Biblia que era una mujer que tenía una vida muy, muy descontrolada, una mujer que había fracasado en todo. Una mujer que no hacía las cosas como tendría que haberlas hecho. Una mujer que era conocida por sus pecados. Pero dice la Biblia que Jesús le pidió a esta mujer algo. Jesús no tenía que pedirle nada a nadie. Jesús, si quisiera, podía hacer que, así como hizo que caiga maná del cielo, podía hacer que brote un río en el cielo y que pueda Él beber y saciar esa sed. Pero en vez de hacer eso, le pidió a esta mujer algo. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de nosotros para nada. Pero en lugar de agarrar y simplemente aprovechar de que Él no necesita de nosotros para irse de este mundo para siempre, cosa que tendría muchas razones para hacerlo con todo lo que pasa, en vez de hacer eso, Él habla. En vez de hacer eso, Él llama. En vez de hacer eso, Él golpea la puerta. En vez de hacer eso, Él dice: te quiero a ti. Te quiero usar a ti, te quiero bendecir a ti. Él no tiene que hacerlo. Él no tiene que bendecirnos. Él no tiene que ayudarnos. Él no tendría que sanarnos. Él no tendría que perdonarnos. Él no tendría que hacer absolutamente nada bueno para nuestras vidas. Pero Él no solamente que ha dado a su único Hijo, sino que juntamente con su Hijo nos va a dar todas las cosas que estamos necesitando. Si nosotros las queremos, Dios nos las va a dar. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Muchas veces el hombre es así. Y el hombre no entiende y no comprende. Y entonces se necesita aplicar un poco de presión. Se necesita aplicar un poco tal vez de dureza. Estos elementos, el cabestro, el freno, no eran agradables para estos animales. Eran un poco hasta molestosos. Pero para ellos era necesario. Porque la mayoría no cambia cuando escucha. La mayoría no cambia de vida cuando alguien le da un consejo. La mayoría cambia cuando se golpea y cuando está a punto de perderlo todo. Ahí recién cambia. La mayoría no busca a Dios cuando está bien. La mayoría lo hemos comenzado a buscar cuando nos encontramos mal. ¿Quién dice: bueno, yo vengo a la iglesia porque me va re bien? Todo me está yendo bien y por eso vengo a la iglesia. No, la mayoría viene a la iglesia porque todo le está yendo mal. Viene por las malas. Muchas veces somos así. No, uno no ora cuando está todo tranquilo, cuando está todo en paz, sino que recién comienza a orar cuando está a punto de perder un hijo, cuando se siente vacío, cuando ya no da más.
Uno no valora a su familia sino hasta que la pierde. Uno no cuida su salud sino hasta que le dicen, mirá, te estás por morir. Antes dice, bueno, de algo hay que morir, dice. Pero después cuando le están diciendo, te estás por morir, dice, me voy a tener que empezar a cuidar. Y así somos muchas veces. Así es el ser humano, es como el animal que ha de ser sujetado con cabestro. Uno no deja el pecado sino hasta que el pecado está a punto de destruir su vida. Hasta que está al límite. Ahí recién dice, voy a luchar contra este pecado. Así como le pasó a la mujer adúltera. A la mujer adúltera que le estaban a punto de apedrear, a quitarle la vida por su pecado. Jesús le dijo, mujer, no peques más. ¿Hasta dónde más vas a llegar? Estás en el límite ya. Rompiste todos los límites. ¿Y qué más? Posiblemente en ese momento ella habrá recapacitado, pero si no se hubiese encontrado con Jesús, hubiera muerto allí. Y así muchas veces es el ser humano. Necesita ser frenado y necesita ser golpeado. Y cuando es golpeado y cuando lo pierde todo, y cuando pierde su salud, y cuando pierde su hogar, y cuando pierde su corazón, es como que se da cuenta lo que Dios hace mucho tiempo ya le estaba diciendo que le iba a pasar. Y Dios se lo dijo con amor, pero no lo pudo entender. Dios le dijo, cuida a tu familia, yo necesito estar en tu casa, porque si no lo vas a perder todo. Y uno no lo entendió con palabras, y lo termina entendiendo con sufrimiento, lo termina entendiendo con un divorcio, o lo termina entendiendo con grandes situaciones terribles que tiene que atravesar. Dios le dijo en su palabra, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y cuida tu corazón. Y no lo entendió con palabras. ¿Y cómo lo entiende? Lo entiende cuando ya su mente está totalmente contaminada. Lo entiende cuando su cuerpo ya está totalmente destruido. Y la vida le termina diciendo, enseñando lo que Dios durante muchos años ya se lo estaba diciendo al corazón. Pero no lo pudo entender, no lo pudo comprender. Y ahí es cuando viene el dolor, y el dolor termina haciéndonos encontrarnos en una situación que la buena voluntad no nos pudo hacer llegar, hacer estar. El dolor y la aflicción nos termina colocando en una posición que la misericordia de Dios no fue suficiente para nosotros para poder estar allí, de rodillas ante Dios tal vez. O en la iglesia, o buscando una solución, o buscando dirección, o diciéndole, Dios, ayúdame. Y lo que no pudimos darnos cuenta por las buenas, por una predicación, por un consejo de un hermano, por una administración, por una canción, la letra de una canción, por un versículo de la Biblia, por un sueño donde Dios te habló, por alguna situación en la cual Dios tocó tu conciencia, que te hizo darte cuenta que estabas mal. Y Dios usó todo eso, pero no encontró el resultado que buscaba. Y entonces lo único que le queda a Dios es el cabestro y es el freno, es decir, la aflicción, el dolor, el golpe. Aquello que muchas veces es lo único que el animal entiende, es lo único que el animal comprende. Vos podés acariciar al caballo, pero no se va a dejar dominar. Y entonces, como uno ignoró todo eso, entonces viene la crisis, viene el dolor, vienen las pérdidas. Y justamente es lo que Dios no quería utilizar, pero es la última alternativa. Porque si no, Dios te pierde. Porque si no, no hay más esperanza. Porque si no, tal vez directamente ya simplemente va a ser sufrimiento, no va a haber nada diferente en tu vida. Dios no nos obliga, pero muchas veces, a veces nos cierra caminos, a veces nos cierra puertas, a veces permite que situaciones sucedan, una mentira que sale a la luz, tal vez, un camino donde uno se encuentra sin salida. ¿Y para qué lo hace? Lo hace para que uno pueda recapacitar y para que uno pueda darse cuenta que necesita de Dios. Porque si sigue por ese camino, solo le espera la muerte.
la muerte eterna, le espera la perdición eterna, le espera perderlo todo. Y Dios prefiere que llores una semana o que llores un mes, sino que llores por toda la eternidad. Dios prefiere que tal vez por momentos te duelas y te hieras por un momento y no durante el resto de tu vida. Pero que eso te haga recapacitar y te haga entender de que la Biblia dice: fieles son las heridas de aquel que te ama. Fieles son las heridas de aquel que te ama y que te hiere por amor. Que te hiere porque es la única manera en la cual te puede hacer recapacitar, porque cerraste todas las puertas. Ya no te importa que Jesús murió en la cruz por tus pecados, no te importa de que Dios es misericordioso, no te interesa de que Dios es amor, no te importa de que Él sufrió el castigo y la carga y todo por tus errores y por tus pecados. No te importa las escrituras, no te importa nada, y entonces lo único que queda es el dolor, es la aflicción, es el golpe de amor, y que muchas veces no es malo. O sea, es malo en el sentido de que es como un remedio, ¿no? El remedio uno dice que el remedio es malo, el remedio es feo, ¿no? Los remedios son difíciles de tomar, ¿no? Para aquellos que... Hay algunos que son más exagerados que otros, pero los remedios o las inyecciones, uno dirá: a mí me encanta que me pongan inyecciones. Bueno, habrá un loco por ahí que le gustará, pero la mayoría prefiere que no sea la inyección, prefiere que no sea un remedio, prefiere que le den un caramelo o un chocolate. El remedio es malo tal vez por el gusto, y tal vez aún por, no sé, o la inyección es mala tal vez por el dolor, por el momento, pero es buena porque te va a ayudar, es buena porque te va a dar lo que necesita tu cuerpo tal vez para contrarrestar un virus, para contrarrestar algo que está mal. Y muchas veces por momentos puede ser malo. La corrección es buena o es mala, que alguien venga y te corrija y te diga: vos estás haciendo las cosas mal. Es bueno. Y la mayoría dirá, si es sincero: a mí no me gusta que me corrijan. ¿A quién le gusta que le corrijan? ¿A quién le gusta que le castiguen los niños? ¿O a quién le gusta que le digan lo que hacen mal? A nadie nos gusta. Muchas veces a la carne no le gusta que le corrijan, no le gusta que le ordenen lo que tienen que hacer, o no le gusta que le amonesten, que le exhorten. Pero ¿es buena o es mala? Es buena. La corrección es buena, es mejor que la canción del necio. ¿Con quién es mejor juntarte? ¿Con aquel que te dice lo que haces mal, o con aquel que te soba el lomo y te dice: vos sos la persona más perfecta de la Vía Láctea? ¿Con quién es mejor? ¿A quién le gusta juntarse con quién? ¿Con aquel que te dice: mirá, si haces esto te va a ir mal? ¿O con aquel que no te dice nada y aunque vos te estés destruyendo la vida, él te aplaude? Y a veces buscamos a la gente que nos aplaude, a la gente que nos adula, a la gente que nos soba el lomo, a la gente que no nos dice lo que estamos haciendo mal, que es la gente que no le importa nada a nuestra vida, que es la gente que le da lo mismo que nos muramos o que vivamos. Es la gente que le da lo mismo que nos muramos de una sobredosis o que no. Es la gente que le da lo mismo que agarremos y terminemos en una cárcel o no. Es la gente que le da lo mismo que agarremos y vivamos una vida de fracaso o no. Pero la gente que nos quiere ver bien, por momentos nos va a decir cosas que nos hacen por momentos mal, pero que en realidad nos los hacen con un propósito bueno. Es un acto de misericordia. Y hasta prefieren que te ofendas con ellos, pero te van a decir la verdad. Hasta prefieren que te perder una amistad, pero que se vayan de tu vida para siempre, sabiendo la verdad. Sabiendo tal vez que en ti escucharon la verdad y que de tu boca pudieron oír aquello que necesitaban oír. En un momento el apóstol Pablo en una de las cartas le dice a una de las iglesias: ¿por qué me he vuelto un enemigo por decirles la verdad? A los creyentes no les gustó nada lo que Pablo les dijo, y él le dice: me he vuelto un enemigo por decirles la verdad. Si un amigo es el que te dice la verdad, el que te miente es tu enemigo, el que disfraza la realidad es tu enemigo.
Pero el que te dice la verdad es el que en verdad es tu amigo, es el que en verdad quiere tu bien. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere nuestro bien. Y Dios siempre nos habla y Dios siempre nos busca y trata de buscar la manera de que podamos ponernos en sus manos. Pero a veces lo último que le queda es esto. ¿Qué es lo que Dios no quiere? No seáis así, dice. No seas así. Que necesitas el golpe para entender. Que necesites estar en un hospital para recapacitar. Que necesites cometer terribles errores para darte cuenta que necesitas que Dios gobierne tu corazón. No seas así que necesitas tal vez agarrar y destruir una familia o destruir 2 familias para recién darte cuenta que necesitas que Dios esté en esa familia, en tu familia. No seas así que termines divorciado 3 veces para recién entender que necesitas que Dios esté allí. No seas así que termines así perdiendo tantas cosas, perdiendo tanta o sufriendo tanto en la vida para que te des cuenta que necesitas que Dios esté a tu lado en este mundo, que necesitas que Dios te acompañe, porque este mundo es cruel, porque este mundo es un mundo donde hay mucha maldad, donde hay muchas tentaciones, donde hay muchas ocasiones de caer. Este es un mundo que está lleno de demonios, de espíritus inmundos. Este es un mundo que está lleno de maldad y la Biblia dice que la maldad aumenta cada día más y más. Pero este es un mundo en el cual, a pesar de que sea tan cruel, a pesar de que sea tan malvado, Jesús dijo: yo he vencido a este mundo y tú también lo puedes vencer. Y si yo estoy en ti, tú también vas a vencer a este mundo. Nada pudo con Jesús. A pesar de que el mundo, todo lo peor de este mundo fue contra Jesús, Jesús no dio brazo a torcer. Jesús no se rindió jamás. Jesús nunca cedió ante la tentación, nunca cedió ante los insultos, ante el agravio, nunca cedió ante el sufrimiento, ante la provocación del ser humano. Cuando le decían: dale, salvate y salvanos a nosotros, si sos el Hijo de Dios, ¿qué haces acá? Sí. A ver, dice la Biblia que en una oportunidad los romanos le pusieron un velo, con un pedazo de tela en la cara, y le pegaban puñetazos y le sacaban la tela y le decían: a ver, dale, profetizá, a ver quién te golpeó, a ver si tanto sos un profeta. Imagínate, tranquilamente Jesús hubiera agarrado, con una palabra los hubiera matado. Pero él no, la Biblia dice que como una oveja fue llevada al matadero, enmudeció y dejó que le hicieran todo lo que quisieron. Y dejó que el hombre se desquite y saque lo peor de sí contra él. ¿Querés ver lo peor del ser humano? Míralo a Jesús y vas a encontrar lo peor del ser humano. Vas a encontrar lo que en verdad es el ser humano, que terminó haciéndole lo peor a su propio Dios, que terminó haciéndole lo peor a aquel que le creó, a aquel que le dio la vida, a aquel que le dio existencia, aquel que en verdad era perfecto. Pero a pesar de todo eso, Jesús venció, la Biblia dice. Jesús nunca se entregó al pecado, por el contrario, Él venció al pecado. Y ahora Él quiere tener control de tu vida. Ahora Él quiere poder estar contigo. Y que cuando Él se acerque a ti, tú no te alejes de Él, tú te acerques a Él. Hay muchos que dicen: ojalá alguien me predicara de Dios. Ojalá hubiese alguien que me dijera: Dios tiene un propósito con tu vida, dale, vení a la iglesia, dale, vamos a buscar de Dios. Ojalá hubiese alguien o una muestra, ojalá yo pudiera sentir o escuchar la voz de Dios. Y ojalá pudiera sentir que Dios me está llamando, pero no escucho la voz de Dios. Me siento perdido, me siento vacío. Pero hay muchos que Dios les está llamando. Hay muchos que Dios le pone personas para que le insistan. La Biblia dice que Dios te atrae con cuerdas humanas y con lazos de amor. Te toma, te atrae. Como sabe que vos no te querés acercar voluntariamente, entonces Él pone personas que te dicen: dale, busca de Dios, dale, orá, no seas cabezón.
Y es Dios que te está atrayendo con cuerdas humanas. Es Dios que te está atrayendo con cuerdas de amor, con lazos de amor. Es Dios que como sabe que nosotros por nuestra propia cuenta muchas veces no queremos oírle. Dios pone personas, o Dios toca tu conciencia, o Dios toca tu corazón, para que puedas darte cuenta que Él hace mucho tiempo quiere tener comunión contigo, que Él quiere estar a tu lado, que Él quiere acompañarte, que Él quiere bendecirte, que Él quiere ayudarte, que Él quiere hacer tantas cosas buenas con tu vida. ¿Cuántos están contentos con esto? Amén. Dale un fuerte aplauso entonces. Él lo quiere hacer, claro que sí. Necesitas que Dios esté en tu corazón. Necesitas que Dios comience ahora a gobernar tu vida. Y tal vez, por momentos, solo el dolor nos hace comprender y entender. Pero Dios quiere que podamos obedecer por entendimiento, con menos heridas, que obedecer por dolor y con más cicatrices, ¿no? Que podamos en verdad entender y comprender por las buenas, que necesitamos que Dios esté con nosotros por el resto de nuestra vida, que necesitas de Dios para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser una buena esposa, que necesitas de Dios para ser una persona que el día de mañana mire hacia atrás y pueda sentirse contento por lo que vivió, contento por las decisiones que tomó, contento porque a pesar de los errores pudo buscar de Dios. A pesar de muchos errores que van a haber y muchas equivocaciones, pudo levantar cabeza y pudo seguir dándole la gloria a Dios. Amén. Yo te animo que puedas ponerte de pie. Él quiere que camines a su lado, no con dolor. Por eso esta palabra dice: no seáis así. No seáis como un animal que hay que agarrarlo a la fuerza para que esté cerca de uno. No, sino que puedas buscarle con entendimiento, diciendo: yo sé que es lo mejor para mi vida. Lo puedas buscar con amor, diciendo: es lo que yo quiero para mi vida. Con convicción, con certeza. Y no con aflicción, no que vengas a la iglesia cada vez que tenés un problema. Dios te va a recibir, claro que sí, porque justamente, posiblemente ese problema Dios lo permitió para que vengas. Pero cuando uno recapacita y uno entiende, entonces ahora uno comienza a decir: Señor, tal vez la necesidad me hizo buscarte, tal vez el dolor me hizo entender, tal vez la aflicción me hizo recapacitar, pero no quiero que toda mi vida sea así. No quiero que tengas que andar así, siempre a la fuerza, tratando conmigo para yo querer estar contigo. No, sino que yo voluntariamente, sin necesidad de ningún dolor, sin necesidad de ninguna aflicción, sin necesidad de absolutamente ningún problema, yo puedo agarrar y decir: yo quiero estar cerca de ti. Y Dios va a hacer ese milagro, porque uno tiene que cambiar para que eso suceda. La Biblia dice: Dios va a cambiar ese corazón de piedra y va a darte un corazón distinto. No, pero no quiero, dirá alguien, no me gusta buscar de Dios. Y bueno, es lo natural. Pero Dios te va a dar un corazón con el cual ahora sí vas a querer buscar de Dios, con el cual ahora sí vas a poder amar a Dios. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. La Biblia dice que es necesario ser una nueva criatura. Y eso va a ocurrir si le entregas el corazón que tienes y le pides a Dios que te haga una nueva persona. Vamos a cerrar nuestros ojos, y aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador de su vida, le voy a animar a que con sus ojos cerrados puedan hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra, y te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mi rebeldía, por mi obstinación. Señor, ayúdame a ser humilde, a ser libre, a entender que tú quieres que tú quieres lo mejor lo mejor para mi vida. para mi vida.
que pueda dejarme, que pueda dejarme, que tú me sometas, que tú me sometas, que tú gobiernes que tú gobiernes mi vida mi vida y mi corazón. y mi corazón. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias Y yo te doy gracias por morir por mí por morir por mí en la cruz, en la cruz, por darme vida por eterna darme vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo y de del Dios. Espíritu Santo de Amén, Dios. amén y Amén. amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.